Dios y su palabra y Jesucristo no nos vinieron a contar un cuento de hadas. A veces hay doctrinas que sí, ¿verdad? Nos cuentan y recibes a Cristo Jesús y todo es feliz, ¿no? Para toda la vida. Pero no, allí es donde entras en un proceso diferente. Aunque sin Cristo te hubiera pasado lo mismo, pero ahora en Cristo empiezas a vivir y a darte cuenta que tienes de dónde sostenerte. Tienes de dónde agarrar. A diferencia de cuando no tienes a Cristo. De vivir sin esperanza. Entonces, quiero que vayamos a Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Esta plática le llaman sermón ahí en la Biblia, pero realmente fue una enseñanza que el profeta Isaías había escrito 450 años aproximadamente antes de Jesús. Entonces, el profeta escribió esto, pero fue escrito para que Jesús lo hablara. Y cuando Jesús comienza su ministerio, lo primero que hace dice aquí que desenrolló el rollo y se fue a esta cita para poder dar a conocer cuál era su labor, su tarea, su propósito en la tierra. Y él dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Este es el trabajo que Jesús dijo: esto he venido a hacer. ¿Por qué? Número 1, porque el Espíritu de Dios está sobre mí. Y número 2 dijo: porque me ha ungido para poder hacer todo esto. Y Jesús habló sobre esto como un principio de su ministerio. Y ahora todos conocemos cuál fue su labor. Conocemos los evangelios, los 4 evangelios que hablan de la vida de Jesús, de su trabajo, de lo que él hizo. Y yo te pregunto, ¿Jesús exageró? ¿O eso fue lo que vino a hacer? Los que han leído los evangelios, eso fue lo que vino a hacer. Ahí está el ciego Bartimeo, ¿no? Señor, Señor, ten misericordia de mí. Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué hizo Jesús? Lo sanó y le dio vista. Y como ese, muchos otros milagros. Y vino a libertar a los cautivos. Y vino a darnos una revelación diferente del plan de Dios. Porque el plan de Dios se había viciado con los fariseos, con la religiosidad. El plan de Dios se había vuelto oscuro porque se había perdido la esencia de lo que Dios quería hacer. Tan es así que no pudieron reconocer a Jesús, que no lo pudieron recibir. Entonces Jesús viene a dar una frescura al plan, al proyecto de Dios en la tierra y obviamente a cumplir con un propósito. Para que tú y yo ahora podemos estar aquí, para que podamos aprender. Y Jesús vino, nos mostró una forma diferente de vivir. Nos enseñó cómo vivir. Hizo milagros en su trayecto, porque era imposible
que Él no manifestara el amor de Dios hacia la necesidad de la gente. Era imposible que no sucediera, aunque no era su labor esencial, pero lo tenía que hacer. Porque Jesús era un hombre que fue diseñado, fue creado para esta tierra como hombre, con una misericordia de parte del Padre, con un amor que rebasa todo entendimiento. Y por eso es que Él puede empezar a ver la necesidad y a sanar. Y si tú ves el trayecto, hay mapas en las Biblias, en algunas, donde te pasa dónde caminó Jesús y dónde anduvo. Pues anduvo en prácticamente todo Israel, habitado en ese tiempo. Y todo el tiempo, cada vez que visitaba un lugar, como ya a veces la gente sabía, ya lo estaban esperando, la multitud de los necesitados. Y Jesús, en su caminar sobre la tierra, nos vino a mostrar el amor del Padre. Pero cuando Él estuvo aquí y cuando Él comenzó también, estaba predicando y estaba diciendo que el reino de los cielos se ha acercado. Él estaba anunciando una venida que Juan el Bautista ya había anunciado antes que Él. Porque era parte del plan de Dios. Y quiero que vayamos ahí mismo en Lucas 4:17, es Mateo, perdón. Y dice así: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntase, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Él habla de una palabra que todos conocemos, pero que a veces no lo entendemos en la totalidad. Y cuando Él dice arrepiéntanse, está hablando de volvernos a Dios, de dar un giro de nuestra voluntad, de nuestros planes, de nuestra forma de vida. Arrepiéntete es cambiar de dirección. ¿A qué dirección? Hacia Dios. A acercarnos, a ir hacia Él. Porque para entrar al reino de los cielos necesitamos estar en esa dirección. Y es muy fácil salirnos. Todos los días podemos estarnos queriendo salir de la dirección. Tenemos que estar bien conectados para poder estar ubicados, y si medio te quieres salir, otra vez volver a entrar. Porque no podemos pensar que somos discípulos o hijos de Dios solamente habiendo hecho una oración y pensado que eso fue suficiente. Nuestra vida, cuando nosotros la entregamos a Jesús, ya no nos pertenece. Entonces tenemos que estar caminando en una dirección correcta. Y eso significa arrepentimiento. Hoy el arrepentimiento lo busqué en el diccionario y hoy el arrepentimiento tiene un significado diferente. Leí el diccionario normal y dice que es llorar, sentir remordimiento y etcétera, ¿no? Otras palabras, pero que no tienen nada que ver con el arrepentimiento del que Jesús hablaba, del que la Biblia habla. Porque en otros lados también habla del arrepentimiento de forma diferente. Y quiero que vayamos a Joel, capítulo 2:12. Dice: por eso
Pues ahora dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, porque se duele del castigo. Ese mismo Dios es el mismo Dios que nos vino a mostrar Jesús. Tardo para la ira, misericordioso y grande en misericordia. La verdad es que aquí dice, convertíos a mí, pero convertirte a Dios significa estar en Dios, ir en la dirección de Dios, ¿sí? Porque podemos decir, yo conozco a Dios, pero de eso a la realidad puede distar mucho. Entonces el arrepentimiento es la primera parte en la que Dios nos permite entrar, porque es la oportunidad que tenemos de ponernos a cuentas con Dios y de darnos cuenta que necesitamos a Dios en nuestra vida, que necesitamos a Cristo de la forma correcta. Entonces ahí comienza una nueva vida para nosotros. Todos los que estamos aquí, o la mayoría a lo mejor hemos tomado esta decisión y hemos podido ver cómo Dios ha ido cambiando y ha ido transformando cosas en nuestra vida. Aquí el profeta Joel me sorprende porque hace un énfasis en donde dice, no rasgues tus vestidos, sino conviértete al Señor. Y porque, en el otro, perdón, en el 12 dice, convertíos a mí con todo su corazón. O sea, está hablando de una transformación desde lo profundo de nosotros. No solamente de una apariencia, no solamente de un cambio superficial o de conducta, porque podemos cambiar ciertas conductas. Yo he visto gente que ha cambiado conductas, pero no ha sido transformado. Y la transformación viene desde el corazón, donde es sembrado Cristo en nuestra vida, donde realmente abrimos nuestro corazón. Por eso hacemos la oración, y Pablo habla sobre esto en Romanos 10, 9, ¿no? Que si con tu boca confiesas que Jesús es el Señor y en tu corazón crees que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque nuestro corazón es la tierra donde debe ser sembrado Cristo en nuestras vidas, para que Él pueda dar fruto en nosotros. Y esta es la primera parte, es poder entrar a la primera etapa de nuestra vida espiritual. Pero ahí no queda todo, ¿sí? O sea, tenemos que mostrar frutos. Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo podemos ver que estamos en la dirección correcta? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que espiritualmente estamos conectados con Dios? Yo te voy a decir una de las razones. Porque estábamos muertos, dice la Biblia, y ahora Jesús nos ha venido a dar vida. Y vida en abundancia. ¿Y cuántos de aquí estamos vivos? Digo, en las dos partes, también físicamente, ¿no? Porque cuando estás físicamente bien, estás vivo, ¿a quién le da hambre? Ya, a veces ya salimos de aquí el domingo y ya lo primero que queremos es ir a comer, ¿o no? Espiritualmente también. ¿Cómo te das cuenta que estás vivo? Porque tienes hambre. ¿Y hambre de qué? De saber de Dios, de conocer a Dios. Y es cuando no hay
reunión a la que no faltamos porque queremos escuchar, queremos aprender, queremos devorar lo que nos ponen enfrente. Entonces, ¿cómo te das cuenta que estás vivo espiritualmente por eso? Si tú no tienes hambre y a veces vienes, es que tienes que hacer una pausa. Preguntarle a Dios y preguntarte a ti si estás vivo. Porque yo no creo que yo pueda estar en mi casa o trabajando o haciendo cosas y pase 15 días y no coma. Bueno, no creo ni un día, ¿verdad? Bueno, no creo que ni me brinque el desayuno. ¿O no? Hay unos que no comen tanto, ¿verdad? Y a lo mejor se avientan 2 comidas al día. Pero porque estás vivo. Pero si no estás vivo, pues ya no necesitas comer, ¿o sí? Entonces, una de las cosas que nos hace darnos cuenta, porque a veces alguien me ha preguntado, bueno, ¿y cómo le hago para saber si espiritualmente sí? Bueno, pues, el hambre es el primer síntoma que te hace sentir que estás vivo y estás sano espiritualmente. Porque también cuando estamos enfermos, pues no nos da mucha hambre. Bueno, aunque veo enfermos que sí a veces, ¿no? Depende de qué y qué tan grave estés. Pero cuando estás mal, pues no te da mucha hambre. Entonces, si nosotros estamos vivos y estamos bien espiritualmente, nos va a dar hambre de Dios. Tenemos hambre y sed de conocer lo que Dios tiene para nuestra vida, de saber quién es el que nos vino a bendecir, a salvar y nos amó. Ese es el síntoma más evidente que podemos ver. Obviamente, con el proceso de transformación tiene que haber cambios también en nuestra vida. Tiene que haber algo que nos indique que vamos en buena dirección. Obviamente la conducta también va cambiando. Pero tenemos que exponernos a la palabra. Tenemos que saber qué es lo que Dios quiere. Quiero que vayamos aquí quiero contar un testimonio bíblico. En Lucas, capítulo 18, vamos a volver a Lucas. Jesús andaba por todos lados. Y mucha gente se acercaba a él pues para saber, porque sabían que hacía milagros y que era hijo de Dios y que había venido con un propósito definido. Podemos ver en Juan cómo se le acerca un maestro, un rabí, y le dice, Señor, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Y él le explica, pero este joven no era un hombre muy conocedor, aunque era un hombre judío y conocía la ley y conocía la palabra de Dios, pero no entendía del todo. Y entonces vamos a leer 18:18, al 23. Y dice, un hombre principal preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y entonces el muchacho interrumpe a Jesús y le dijo, Señor, todo esto he guardado desde mi juventud. Y Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo.
y ven y sígueme. Fíjate, este hombre se acerca a Jesús y le dice, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Y entonces Jesús le dijo, pues cumple los mandamientos. Y él dice, ya los cumplí. Desde que era niño los sé y los he cumplido. Dime algo más acá espiritual, más profundo. Dijo, sí, pues ahí te va, ¿verdad? Jesús, sabiendo que este hombre era adinerado, dijo, pues vende todo lo que tienes. Repártelo entre los pobres y ya cuando hayas terminado, te vienes y me sigues. Híjole, no, pues dijo, no. Esa no era la respuesta que yo esperaba. Yo creo que si Jesús le hubiera dicho, pues tráeme tus diezmos, él hubiera dicho, sí señor, un cheque, ¿no? Ahí está. Pero no le dijo que le diera una parte, no, le dijo, vende todo y entrégalo a los pobres. ¿Sabes por qué Jesús hizo esto? Porque este muchacho estaba acostumbrado a ser judío, a conocer la ley, a sentir que cumplía los mandamientos, a tener una buena conducta. Y a lo mejor lo que él iba a decirle a Jesús, lo que él esperaba de Jesús es, no necesitas hacer nada, ya lo haces todo si eres bien bueno. Porque él empieza con esa palabra, ¿no? Si tú ves ahí dice maestro bueno, ¿no? Y dice, no hay ninguno bueno, solo Dios. Y le dijo, bueno, ¿cómo puedo hacer para heredar la vida eterna? Y entonces, a veces queremos una receta, ¿verdad? Y que nos diga en paso 1, 2 y 3. Y entonces Jesús lo confronta porque la realidad, lo único que Jesús estaba haciendo era desarraigar de su corazón toda la codicia, toda la soberbia y todo lo que este hombre traía. Porque no hay vida eterna si no hay arrepentimiento. Y este muchacho, pues no le entró. Porque si te fijas, la parte clave es, me sigues y tomas tu cruz. La cruz tiene un símbolo de muerte. ¿Ok? Lo usaban mucho los judíos para matar a los que habían cometido alguna falta, algún delito, a los que se habían levantado contra el gobierno o habían robado o habían hecho algo que no era bueno. Entonces, lo que Jesús le está diciendo es, vende todo lo que tienes porque te tiene anclado a este mundo. Te vienes y ya cuando hayas esto, te vienes conmigo, me sigues y tienes que morir a ti. Así literalmente. Entonces él estaba diciendo, cuando le dijo, te vienes, le estaba diciendo, arrepiéntete para que vengas hacia mí. Para que podamos caminar con Jesús, necesitamos entrar por ese proceso. No hay proceso que no podamos llevar a cabo, que no sea el que Dios nos marcó. Este es el primer proceso. No se trata de la conducta, porque esa es la primera parte, ¿no? Que podemos ver con este joven. No, yo ya cumplí eso. O sea, en conducta a lo mejor este joven era muy bueno, no tenía problema. Pero no se trata solo de la conducta. Es lo profundo, una transformación. No solamente lo que se ve, sino aún lo que no se ve. En nuestro corazón
hay muchas cosas. Puede haber envidia, celo, puede haber enojo, puede haber amargura, falta de perdón. Y podemos sonreír con alguien y decirle, te preguntan cómo estás, bien, pero tú solo ves la cara y ves la sonrisa y pues tú dices, pues está bien, pero no ves el corazón. Pero hay alguien que sí ve el corazón y ese es Dios. Y ese es Jesús que vio el corazón de este joven, de este muchacho, y cuando lo vio dijo, no, pues este muchacho necesita sacar lo que tiene en su corazón. Entonces no aceptó la forma en que Dios nos da vida eterna. No lo recibió, él fue a hacer una pregunta, pero cuando realmente le fue revelada la forma, no quiso hacerlo. Y a veces así nos pasa. A veces no queremos continuar con Jesús porque nos damos cuenta que pues no es fácil. Y la verdad, si nosotros vemos esto como religión, está muy feo. Es muy pesado. Pero si nosotros lo vemos desde la forma en que nosotros podemos ser transformados por medio de Jesús, eso cambia todo. Porque no hay ninguna carga. Solo nos tenemos que dejar transformar por Él y conocerlo. Eso cambia la forma. Porque si queremos esto como religión, está muy pesado porque, que luego que me invitan a servir, que me tengo que portar bien, que, no, pues, como le dijo Jesús, cumple los mandamientos. Sí, todos los he guardado. Ahora, no sabemos, ¿verdad? Si realmente los guardaba o no, pero en apariencia parecía que sí. Entonces nosotros podemos ver aquí cómo en la primera etapa de nuestra vida tiene que estar bien cimentada en Jesús. Cómo nuestra vida debe de caminar con Jesús. No podemos pensar que si caminamos en nuestra dirección, Él tiene que estarnos persiguiendo. Este joven, si tú ves la historia, dice que se fue triste. O sea, en el sentido contrario de Jesús. ¿Por qué? Porque no quiso pagar el precio de dejar su vida. No quiso. Y esto no se trata solo de nosotros, se trata de Él. Entonces, quiero que vayas conmigo a Hechos 4. A mí me encanta este libro porque es una historia de la iglesia en donde vemos a los discípulos cómo fueron transformados y cómo comienza la vida de la iglesia y vemos cómo Dios empieza a obrar de una forma sobrenatural. Los discípulos habían caminado con Jesús, conocían a Jesús. Algunos como Pedro lo negaron, ¿no? Pero cómo el que él se haya salido en ese momento y él redirecciona, vuelve a entrar, porque se arrepiente de haber negado a Jesús y Dios lo transforma. Y después vemos que era un hombre que no le tenía miedo a compartir, a decir, a hablar de su Jesús, a hablar de su Dios, a hablar de su Señor. Él es un hombre que Dios lo usó para milagros, lo usó para que mucha gente conociera de Él, porque se dejó usar, se dejó transformar junto con todos los demás discípulos.
Y nosotros vemos en Hechos capítulo 2 cómo el Espíritu Santo desciende el día del Pentecostés. Y después de ese evento, Pedro se levanta, predica y se convierte en una multitud. Y luego ves otro sermón igual y se convierte otra multitud. O sea, Jesús está siendo predicado en la ciudad. Pero vemos aquí en el capítulo 4 que después de haber mostrado el poder de Dios, porque sanaron a un cojo, son llevados al tribunal. ¿Sí? Ay Dios, estoy ocupado. Fueron llevados él y Juan a un tribunal y fueron amenazados que no tenían que volver a predicar a Jesús resucitado. Entonces, los iban a encarcelar, pero dijeron, por esta vez no los vamos a encarcelar porque si los encarcelamos el pueblo está muy alborotado y se vaya a hacer la cosa difícil. Mejor los dejamos ir y nada más los amenazamos que ya no va a haber otra oportunidad. Y sí, así fue. Y nosotros vemos cómo ellos llegan ahí al lugar donde estaban los demás discípulos. En el 27 dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, y aquí lo ungiste, Herodes y Poncio Pilatos, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos con todo denuedo, hablen tu palabra. Él estaba diciendo con toda valentía, podamos hablar de tu palabra. Que no nos dé miedo, que no nos intimide, que no nos dé el nervio, que no nos dé vergüenza. Que podamos hablar tu palabra con todo denuedo. Mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de su santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Pero este es otro tipo de temblor, ¿eh? No como el que dijo el pastor, que salte para acá, salte para allá y para allá. Dice, y cuando hubieron orado, dice, estaban congregados, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno se decía ser lo suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y mira, el Espíritu Santo se derrama después de la primera parte del Pentecostés, pasan muchas cosas, ya hay una multitud porque ya había habido pláticas, prédicas sobre Jesús y la gente se estaba convirtiendo. Y cuando esto sucede, la multitud, ahora sí, es llena del Espíritu Santo. La otra vez fueron unos cuantos, solamente los discípulos de Jesús, los que habían caminado con él. Pero esta vez fue diferente. Esta vez estaba congregada la multitud, escuchando la palabra de los apóstoles, de los discípulos, y el Espíritu Santo los volvió a visitar. Y esto trajo, ya tú lo ves, tú lees los siguientes de capítulos, y te vas a dar cuenta de todo lo que sucede. Porque empieza a haber una transformación entre toda esta multitud tan fuerte que todo eso que hay humanamente, toda inseguridad, toda envidia, todo celo, sale fuera.
por eso tenían una libertad tan grande, tan fuerte, de poder decir, alguien tiene necesidad, ok, yo vendo mi carro y no te preocupes. Santo Dios. Yo todavía no llego a eso. Pero creo que necesitamos una visitación como las que hubo en el libro de los Hechos. La iglesia de hoy se está aproximando a un tiempo donde las cosas van a ser peores de como hoy son. Y esta tierra y esta generación necesita una iglesia gloriosa. Una iglesia llena del Espíritu Santo. Una iglesia que pueda mostrar el amor de Dios. Una iglesia que realmente tenga misericordia del mundo necesitado. Del mundo que no conoce a Jesús. Porque hoy hay mucho humanismo. Hoy hay muchas doctrinas. Pero lo que la gente necesita es a Cristo. Lo que la gente necesita es realmente entrar al reino de los cielos. Conocer el reino de Dios. ¿Y sabes a quién Dios va a usar? A los que estén dispuestos. A los que realmente estén disponibles y dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Y yo te pregunto, no me contestes, pero yo te pregunto, ¿tú cómo estás en tu corazón? ¿Realmente estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? ¿Tu corazón está dispuesto a ser transformado a tal grado de poder hacer vibrar esta ciudad? Que esta ciudad pueda conocer a Jesús como Señor. Que podamos ser usados para sanar a nuestros vecinos, a nuestros parientes, para orar por ellos. Y que la labor que Jesús hizo y que leyó en la primera vez que se presentó ya, como ahora sí Jesucristo, delante de los demás y leyó el rollo. Esta parte donde el Espíritu Santo está sobre mí y me ha ungido, sabes, es un legado para la iglesia. Porque no terminó en Jesús, no. Jesús le dijo, ok, yo ya me voy, me espera mi Padre allá arriba y voy a estar a la diestra de Él y voy a estar intercediendo por ustedes. Pero quiero decirles que esto no ha terminado. El Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. Ahí está, en Hechos capítulo 1, versículo 8. Y entonces me serán testigos. Y entonces lo que yo leí esa vez, el Espíritu Santo está sobre mí y me ha ungido para dar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos. Dice, se les queda a ustedes la tarea, porque esto apenas está empezando. Y si tú lees el libro de los Hechos, así lo hicieron. Porque cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, nosotros podemos ver cómo hubo una transformación. Todavía tenían miedo, porque acababa de pasar que habían crucificado a Jesús. Y acababa de pasar, tenía una semana que Jesús había ascendido al cielo, después de haber resucitado.
Y sabes, Jesús está intercediendo por nosotros a la derecha del Padre, diciendo: Dios, vuelve a mandar el Espíritu Santo que mandaste a la primera iglesia. Pero nosotros también lo tenemos que anhelar. Nosotros también tenemos que desear como ellos desearon. Y el Espíritu Santo va a caer. Y sabes, cuando eso pase realmente en la iglesia de Cristo, no va a haber quien nos detenga. Y entonces sí vamos a hacer temblar la tierra. Gloria a Dios. Si es para Dios, dáselo bien fuerte. Dios quiere usarte. Pero necesitamos esta esencia. Una esencia que transformó nuestra vida y que va a transformar a aquellos que nosotros les hablemos. A Cristo y al Espíritu Santo. Ponte de pie. Los de la alabanza, ¿sí me pueden apoyar, por favor? Yo no sé qué tanto te puedas identificar con este hombre que se acercó a Jesús. Dice un principal que vino a Jesús y le dijo: Señor, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Y cuando Dios le pidió todo, cuando Jesús le pidió todo, se rajó. Porque va a haber un momento en el que Dios te pida todo. Ahorita todavía no. Estás en un proceso. Pero va a llegar un momento en el que Dios dice: yo te quiero usar, pero deja todo lo que tienes. Deja todo lo que eres. Deja tu forma de ser, tu forma de pensar. Y sígueme. Dios quiere hacer algo en este tiempo. Yo lo sé, porque siempre lo ha querido hacer. Y yo leo la historia, la Biblia desde el Antiguo Testamento, y las veces que no pasó nada en Israel y las veces que no pasó nada en el Medio Oriente, es porque el pueblo de Dios estaba tan ocupado en sus cosas que se olvidaban de Dios. Pero Dios siempre quiso usar a su pueblo. Pero a veces no se dejaron. Y era el proceso en que ellos entraban en un periodo de esclavitud. En un proceso difícil. Porque Dios no los abandonaba. Ellos abandonaban a Dios. Ahora nosotros somos su iglesia. Y podemos decidir libremente servirle. Y podemos decidir libremente adorarle. Y entregar nuestra vida.
o nos esperamos a un proceso difícil, o donde no quede de otra, ¿va? Yo creo que no nos debemos esperar. Debemos tomar una decisión ahora que con libertad podemos decir: Señor, aquí está mi vida. Perdóname porque he querido retener, he querido quedarme con muchas cosas en mi corazón y no te las he entregado. Tú sabes qué son, tú sabes qué hay en tu corazón, tú sabes qué está pasando en tu vida, que no lo quieres soltar y no se lo quieres entregar a Dios. Pero Dios esta tarde te está pidiendo: entrégame todo. Entrégame todo. No te quedes con nada. Porque Dios quiere obrar. Porque el Espíritu Santo quiere obrar. Porque Jesucristo te quiere transformar. Pero para que Él pueda transformarnos, necesita una tierra fértil, una tierra limpia, libre, un corazón en donde Él se ha sembrado y pueda dar fruto en nuestras vidas.